Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar conectados con nosotros en tiempo y forma. Veo por aquí a Arturo que nos pone la liga de registro. Bienvenidos, les saluda Raúl Rivera y pues hoy es un día muy especial. Hoy es 31 de diciembre de 2019, último día del año 2019 y como lo mencionamos la semana pasada para todos aquellos que estuvieron en vivo en la transmisión, pues bueno, el día de hoy tenemos una transmisión pues muy especial. Hoy vamos a tener un webinar especial impartido por Sil Stanford, pero antes de comenzar, antes de iniciar, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, me gustaría, si me pueden confirmar a través del chat, si me están escuchando, digo solamente para verificar que la conexión es adecuada, si me pueden oír, si me pueden escuchar, si están escuchando perfectamente la transmisión, si me pueden compartir ahí en el chat, nada más una confirmación que diga sí, estamos escuchando. Por aquí Esmeralda Calvillo, bienvenida, gracias Esmeralda por estar aquí. Arturo, también gracias por estar aquí. Y bueno, como les decía, si me pueden compartir. Ok, dice Esmeralda, perfecto, fuerte y claro. Arturo también, maravilloso. Gracias, Carlos, también por confirmar que se escucha muy bien. Entonces, pues bienvenidos. Hoy, como les decía, vamos a estar pues con una transmisión muy especial y sobre todo con la intención de compartir con ustedes herramientas que les puedan ayudar, pues sobre todo en este cierre de año, ¿no? Cerrar el año de una manera positiva, pero también comenzar el año pues de una manera extraordinaria. Y qué mejor manera, qué mejor forma que pues cerrar y comenzar también el año con una transmisión especial. Como les decía, hoy vamos a estar acompañados por Sil Stanford. Ella es la directora ejecutiva del Advanced Coaching and Leadership Center, este centro fundado por Alan Walter que tiene pues la misión de ayudar a todas las personas que así lo quieran, que así lo deseen, pues aprender el arte de la liberación de las partículas de fuerza de vida. Por cierto, ahí ven ya muy activa a Sil en el chat. Ella obviamente habla únicamente inglés, así es que si durante la transmisión quieren hacer alguna pregunta y quieren hacerla directamente a Sil, pues la pueden escribir en inglés. También si lo hacen la pregunta en español, obviamente yo voy a estar traduciendo todo lo que ella nos comparte. Así es que pues sin más preámbulos, ¿qué les parece si arrancamos el día de hoy con este webinar especial? Y pues vamos a aprovechar al máximo pues estos minutos que hemos creado. Felicidades a todos por crear un espacio en un día tan especial para conectarse a la zona verde. So, vamos a empezar con Sil. So Sil, welcome again to this webinar. We're really happy to have you here. And I was just telling the people that this is going to be a really special webinar today by having you here. I also mentioned to them if they want to, ask you something directly, they can just write it in English. But anyway, if they want to share something or ask something and they're doing it in Spanish, I'm going to be translating. But it's a pleasure, Sil, and thank you so much for creating the space and creating the time to have you here and be here with us in this special day, the last day of the year. And so tomorrow is going to be 2020. So what a great day to start with you, Sil. So welcome. And it's great having you here. So welcome, Sil. Gracias. Thank you so much, Raul. And Happy New Year to everyone. Wow. I'm so honored that you guys dialed in to be on this webinar, the last day of the year. I can't think of anything in my life that I would rather be doing right now than connecting to you and just discussing with you how to make life just even better for 2020. What about you, Raúl? Thank you, Sil. Dice Sil, bueno, gracias a todos por estar aquí. Dice, es un honor y gracias también a ustedes que están conectados en este webinar especial. Y dice Sil, por cierto, dice, yo no se me ocurre nada. No hay nada más que yo quisiera estar haciendo que estar impartiendo esta transmisión especial para finalizar el año y para comenzar el 2020. Dice, ¿qué piensas tú, Raúl? Y bueno, de mi parte, pues también coincido con Sil. Creo que es un día mágico, creo que es un día muy especial y qué mejor forma que conectarnos todos juntos el día de hoy y simplemente, ¿no? Tener más herramientas y más conocimiento que nos pueda colocar en la zona verde. So, but what I said, Sil, is that, yeah, I agree with you. I think that is a really special day
today, and there's nothing, there's nothing that I want to be doing. I think that is really, really special just to have the opportunity to get connected together and just have more tools and more knowledge so that we can keep ourselves in the green zone. Fantastic. So where do we begin? Dice Sil, bien, dice, ¿en dónde iniciamos? I think Sil, I mean, we're going to be covering many things, but some of the things that we really focus a lot, especially when we have the opportunity to work live, it could be in the clubs that we're running, it could be in a seminar, but one of those things that really makes a difference, in especially if you want to be in the green zone is about, those benefits about being present. I think we have talked about that before, but not as deeply as we wanted to. But now that you're here, I think that'll be a great point to start. Let me just translate that. Y bueno, me dice Sil, me dice Sil, dice, bueno, ¿por dónde comenzamos? Le digo, bueno, hemos hablado de muchos temas en las transmisiones que tenemos aquí, pero uno de los temas que realmente cubrimos a profundidad, sobre todo cuando tenemos la oportunidad pues de interactuar en vivo con un grupo, ya sea en una conferencia, ya sea en un taller, es el tema de la presencia. Y es que hay beneficios de estar presente. Y obviamente hemos hablado un poco de eso en otras transmisiones, pero quizás no hablamos tanto o tan a profundidad como lo quisiéramos. Entonces, ¿qué les parece si aprovechamos pues que tenemos a Sil el día de hoy con nosotros y vamos a profundizar un poco más en este tema de la presencia y los beneficios de estar presente? Well, I love your topic because when I was driving down here to get to the location where I was so that I could be set up to do this webinar, I was thinking about, that 2-day course that we're teaching in January, in Mexico City. And I was thinking, wow, if I had to sit down and talk to someone about some of the benefits of this course, what would I talk about? And I thought about presence, actually. So it's funny you mentioned let's talk about presence. And then I thought about having a great green zone ability to communicate and how those two are linked. Entonces dice Sil, bueno, de hecho me parece muy curioso porque, pues bueno, está ya a la vuelta de la esquina este taller que vamos a impartir en enero, el 17, 18 y 19 de enero, dice, está ya a la vuelta de la esquina, dice, entonces, dice Sil, algo que yo estaba pensando es, ¿cuáles son los tópicos? ¿Cuáles son los temas que yo puedo compartir con la audiencia que les sean muy útiles y que también les den una idea de los beneficios, ¿no? De poder tomar pues un taller tan especial como este, dice, y uno de los beneficios importantes o uno de los tópicos es la presencia, dice Sil, por lo tanto me parece muy curioso pues que me hayas pedido que iniciemos con ese tópico, dice, no es el único, también pienso que es importante que hablemos el día de hoy de un ciclo de comunicación, pero cómo tener un ciclo de comunicación muy de zona verde y obviamente cómo se entrelazan o cómo se relacionan esos dos temas, ¿no? La presencia, ¿no? O la calidad de tu presencia con un ciclo de comunicación muy en zona verde. So when I think about being present, because that was the first skill and ability that I learned when I started, taking courses at Knowledgeism, the first thing I noticed about being present is, first of all, you have to practice it. But in life, the way I used it was, at that particular time, I was working for a really negative boss. And the hair on the back of my neck used to stand up when he would, come around and get near me and talk to me just because of his demeanor, if you will. But I realized that the more present I was, the more outside of whatever was going on with him, I was able to be, and the more in control of me I was able to have when I was being present, and I no longer let him affect me. And he even noticed it one day and asked me, gosh, what are you looking at? And I said, oh, nothing. I'm just being here with you and I'm just focusing. So I felt quite bigger than the situation.
and more peaceful and calm in a situation that used to not be peaceful and calm. Whew. So that's one of the, there's many, I'm going to tell you many benefits of being present and practicing it. But that was the first thing I noticed in life, in my job. Yeah. Entonces, dice Sil, dice, pero comencemos con la presencia. Dice, lo primero en relación a la presencia es que como cualquier otra habilidad, pues tienes que practicarla. O sea, y tienes que practicarla constantemente hasta que la puedas dominar. Dice, de hecho, ahorita pensando en el tema de la presencia y la importancia de la presencia, dice, yo recuerdo hace ya varios años cuando yo estaba trabajando, pues tenía mi empleo en una corporación, pero yo trabajaba para una persona que era mi jefe en aquel entonces, pero era una persona muy negativa. Dice Sil, tan negativa que cada vez que él se acercaba o cada vez que él se aproximaba a interactuar conmigo e incluso con otros empleados, dice, yo podía sentir esas bolas de tensión en mi cuello. Dice, así era de negativa esta persona, así era de negativa su influencia. Dice, pero obviamente a través de cursos y a través de práctica y sobre todo dominando pues la manera de estar presente, logré utilizar esa habilidad para en lugar de sentirme intimidada o de sentirme más pequeña que la situación, yo me llegué a sentir mucho más grande, me llegué a sentir por encima de esas situaciones y la manera en la que él interactuaba. Es más, mi jefe en aquel entonces se dio cuenta también de que yo estaba teniendo cambios y de que yo estaba cambiando. Una vez incluso me miró porque él estaba comunicándose, pues como regularmente lo hacía, de una manera muy negativa, pero yo estaba simplemente ahí, ¿no? Muy, muy presente. Y entonces él me dice, ¿qué me estás viendo? ¿No? Y yo le dije, no, nada, solamente estoy presente aquí contigo, ¿no? Pero esa fue una prueba para mí de que ese tipo de circunstancias o ese tipo de procesos, pues ya no me afectaban, ¿no? Es decir, yo me sentía más grande que la situación. Entonces les voy a compartir varios beneficios de estar presente, pero la idea es también compartirles pues cómo se vive, ¿no? O cómo se utiliza eso en el día a día, en la vida real. So if you will, make sure that we check the chat. So if there's any questions or anything that come up as we're talking, I'm happy to pick up and go off on that, discuss it. Yep. When I was driving, yeah, go ahead. Yeah, no, I'm just going to let them know. Dice Sil, igual, dice, vamos a estar muy pendientes del chat, entonces si hay preguntas o comentarios, pues los podemos responder conforme vayamos avanzando. And so far, Sil, just congratulations from the people that is right now in the webinar, and really happy to have you here. Thank you Thank you so much. I really appreciate that. So there are 8, and I'm taking this from the works of Alan, okay? This is actually from a special bulletin he wrote about presence. It's very powerful. And there are 8 performance benefits of being present. 8 performance benefits of being present. Better communication and focus. And you have more attention to details. Would you like to translate that? Yeah, that would be great, Sil. Entonces dice Sil, entonces hablemos de la presencia. Dice, de hecho, los beneficios que yo les voy a compartir el día de hoy, dice, los estoy tomando de los trabajos, ¿no? De la investigación que Alan Walter hizo. Entonces les voy a dar los primeros 2. El primer beneficio de practicar la presencia o el primer beneficio de estar presente es tu capacidad de enfoque, tu capacidad de concentración. Ese es el primer beneficio. Dice, el segundo es tu capacidad de notar, es tu capacidad de distinguir los detalles. And we have a question, Sil, here at the chat. Ernesto is asking, so how would you practice being present? I would sit down with someone and, in a quiet setting, but it can be anywhere, actually, in a coffee shop or wherever. But sit down in a quiet setting and turn your watch on for 1 minute, set a timer, and
just put all your attention on the person in front of you and tell the person to do the same to you. Put all their attention on you. Basically, look each other in the eyes without talking in a friendly mood level and just practice being right there in the moment for 1 minute. If you're by yourself and don't have anyone to do presence with you, you could actually look in the mirror, or you could actually sit on the couch and just be focused in this moment for 1 minute. It is an ability. It does have to be practiced. It's a spiritual ability, just like anything that you want to get better at. It doesn't just happen. It happens by practicing it, right? Entonces, Sil da respuesta. Como ustedes se dieron cuenta, Ernesto pregunta, dice, ¿cómo se practica estar presente? Entonces Sil responde, dice, es algo muy simple. Dice, yo lo que hago es simplemente me siento, ¿no? Tomo una silla y me siento frente a otra persona. Obviamente tienen que estar de acuerdo, dice, nos ponemos de acuerdo en el tiempo en el que vamos a hacer el ejercicio. Y básicamente cuando tú te sientas frente a frente con otra persona para practicar el estar presente, lo único que haces es colocar toda tu atención en la otra persona que está frente a ti y también le pides a la persona que está frente a ti que coloque toda su atención en ti. Entonces lo que haces es solamente, pues se miran ambos a los ojos. Obviamente hay que hacerlo en un medio ambiente que esté en silencio, ¿no? En un medio ambiente donde no haya muchas distracciones, pero obviamente si lo practicas, incluso pudieras hacer esto en un café, ¿no? Por ejemplo, ahora, si tienes la situación de que no tienes a alguien a tu alrededor que quiera practicar el ejercicio de presencia contigo, no te preocupes, lo puedes hacer por tu propia cuenta, puedes sentarte frente a un espejo y entonces colocar toda tu atención en ti mismo o en ti misma, o sea, mirándote al espejo, o también puedes sentarte cómodamente, a lo mejor en un sofá, y simplemente colocar tu atención en todo el medio ambiente que te rodea. Pero dice Sil, pero entonces la presencia, aunque tiene muchos beneficios, como cualquier habilidad, es algo que tienes que practicar. O sea, si tú quieres tener los beneficios, necesitas practicar esto continuamente. Dice, como cualquier otra habilidad. Dice, de hecho, la habilidad para estar presente o la habilidad de la presencia es una habilidad espiritual. Now, one other thing, if there's anyone on the call that's ever done yoga, you know, at the beginning of the class, usually they tell you to focus on your breath. When you focus on your breath, in order to do that, you have to be right here, right now. So what they're actually saying, without using the terminology be present, is you're actually being here. So, you know, in this moment, meaning release your attention from wherever it's at, work, kids, wife, upsets, great plans for the evening, whatever, and just be in the moment. Uh-huh. Dice Sil, dice, otro ejemplo que les puedo dar, dice, si alguno de ustedes que nos está acompañando en la transmisión el día de hoy ha practicado, por ejemplo, el yoga. Dice, cuando tú practicas yoga, en las etapas iniciales, normalmente los instructores te piden que te enfoques en la respiración. Y el propósito de enfocarte en la respiración, de cierta manera, es traerte pues aquí, al momento presente, ¿no? A que seas consciente de tu cuerpo, que seas consciente del entorno, de lo que se está suscitando, ¿no? Pero eso pudiera decirse, digo, sin utilizar la nomenclatura del yoga, ese es un propósito, o enfocarte en la respiración, pues es básicamente, ¿no? Para que estés presente con el ejercicio, para que estés presente con lo que estás haciendo. Y tenemos un par de preguntas. Dice Mario, yo he practicado estar presente, pero ¿cómo sé si realmente lo estoy haciendo de manera correcta? So we have another question from Mario Seal. He says, I have practiced being present, but how do I know if I'm doing it the right way? Well, you have better, how do you know you're doing it the right way? That's a good question. Well, you should basically, let me tell you what happens. Hold on just a second. Raul, I'll let you add your viewpoint on this too if you would like to.
basically, when you're more present, you will find that you will experience where you feel bigger and you feel more powerful and you feel at peace with who you are. And regardless of what's going on around you, one of the most notable characteristics that I noticed and that most people notice is you don't feel self-conscious, you don't feel respected, you just feel pretty relaxed and pretty at ease just with yourself. And you feel much more able to handle things. As far as doing it right, it gets easier every time you practice. But you're just able to, you get control over your attention and where you want it. And each time that should increase a little bit, or it may increase a lot. Raul, please jump in and share your thoughts about that as well. Yep. Let me just translate that, Sil, and then I'll come back with that question. Entonces, me dice Sil, ¿y tú qué piensas, Raúl? Le digo a Sil, bueno, voy a traducir primero lo que Sil menciona o la respuesta que Sil le da a Mario y luego después yo comparto lo que he experimentado. Dice Sil, ¿cómo saber si estamos haciendo el ejercicio de manera correcta? Dice, esa es una pregunta interesante. Dice, déjame decirte lo que sucede cuando hacemos el ejercicio. Dice, primero, lo que típicamente sucede cuando estamos haciendo el ejercicio, ¿no?, de la manera óptima sería, número uno, que te sientes mayor, ¿no? Te sientes más grande, no en edad, simplemente en presencia, o sea, más grande que las circunstancias, más grande que las situaciones, pues, que estás viviendo o que estás experimentando. Dice, pero no es nada más esa sensación de ser más grande que el entorno o ser más grande que las circunstancias. Dice, con la presencia viene una sensación de sentirte relajado, ¿no? Pero también sentirte en calma y sentirte en paz, ¿no? O sea, esos son sentimientos o sensaciones que típicamente ocurren cuando estás practicando la presencia, ¿no? Te sientes más grande que el entorno, más grande que las circunstancias, te sientes relajado, te sientes calmo, pero también te sientes en paz. Dice, obviamente lo que vas experimentando cuando practicas el ejercicio, sobre todo si lo vas practicando más y más y más, es diferente de persona a persona en el tipo de sensación. O sea, puede ser enorme para algunas personas, algunos otros a lo mejor experimentan sensaciones como las que estoy describiendo, pero en menor manera. Y entonces decía así, Raúl, tú puedes compartir también ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, lo que yo he experimentado, y regresando a esta pregunta de Mario, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo de la manera correcta? Yo lo que he experimentado y lo que me mantiene, ¿no?, practicando este ejercicio son precisamente los beneficios, ¿no? Los beneficios que son muy notables para mí cuando estoy practicando la presencia, independientemente si lo hago por 5 minutos, 10 minutos o 20 minutos al día. O sea, la cantidad es lo de menos. Lo importante es practicar continuamente el ejercicio, ¿no? Pero cuando lo practico, lo primero que noto es que mi energía es mucho más elevada. O sea, yo puedo comparar los días en los que no practiqué la presencia por la razón que ustedes quieran y mi energía es más baja. También puedo notar lo que sí les mencionaba en los primeros 2 beneficios, mi habilidad para enfocarme. O sea, mi habilidad para concentrarme. O sea, cuando yo practico la presencia, mi capacidad de enfoque y mi capacidad de concentración es muchísimo mayor que los días que no la practico. También otro beneficio que noto mucho es que cuando practico la presencia, también noto que soy más eficiente y soy más efectivo. O sea, típicamente cuando estoy practicando la presencia de manera constante, no dejo ciclos a medias, no dejo cosas para después, no ando postergando tanto. Y cuando no estoy practicando la presencia tanto, es más fácil para mí distraerme y dejar cosas a medias, cancelar o postergar. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, regresando a esa pregunta de Mario, yo así me doy cuenta en mi caso, pues que el ejercicio está funcionando para mí, ¿no? O sea, independientemente de cómo lo describe Sil, ¿no? O sea, lo que experimentas durante el ejercicio puede variar de persona a persona,
Pero lo que sí noto de una manera muy constante es que mi energía es mucho más elevada, que me puedo concentrar muchísimo mejor y que no ando dejando cosas a medias. Es increíble. Y luego lo dejo de hacer y como dijéramos en español, siento como que vuelvo a las andadas. Entonces déjenme nada más traducir esto para Sil, para que ella también escuche lo que yo acabo de mencionar. So basically what I said, Sil, what I share with them is in my experience, as you mentioned, you know, what the person experiences during the drill, it could be different from person to person. But what I do see in my case that is really like constant is the benefits. Like the first benefit, and I just shared this with them, is the days that I practice presence, my energy is higher every time, you know, compare to the days that I'm not doing the exercise for whatever reason. Another thing that I've noticed in myself when I'm doing presence continuously, it's my ability to focus, which basically that's one of the first benefit, right, that you just shared from that bulletin. My ability to focus, my ability to concentrate is just higher. And then the third thing that is really noticeable when I'm doing the exercise continuously is that I don't procrastinate. You know, I become more effective, more efficient, meaning, you know, I'm finishing the task. And when I'm not doing that, is my energy is lower, you know, I'm not concentrated as much, or it's just easy for me to go back into, you know, not finishing things or, you know, procrastinating some of the things. So it's quite amazing because when I'm doing it, it's I can notice, you know, that I'm doing it. And when I'm not doing it, I can notice that too. That's a really excellent point. Another thing I thought about, you know, I go back to when I first learned how to be present. And again, I was working in corporate America down in Dallas. And I remember, you know, when you're really, really present, a lot of times you know what people are going to say before they actually say it. You know, your telepathy really, what's the right word here? It increases. You know what I'm saying? I remember I had to fly with my boss to a business meeting, and he was trying to get this account, and I was sitting down at the conference table with him, and I would never forget. I knew what that client was going to say in some of the conversation before he said it, just because I was so present. I could pick up on his thoughts, if you will, before he actually spoke them. So it's just very, that stuff doesn't happen unless you're present. You'll miss it. Dice Sil, y bueno, dice, al escucharte, Raúl, dice, esos son excelentes puntos. Dice, al escucharte recuerdo también otro beneficio o lo que sucede cuando estás practicando el ejercicio de una manera óptima. Dice, otro beneficio que ocurre es que básicamente tu telepatía se incrementa, ¿no? Tus habilidades telepáticas se aumentan. ¿Cómo es esto? Dice Sil, dice, muy simple. Dice, cuanto más estoy practicando la presencia, puedo saber o puedo intuir lo que alguna persona me va a comunicar antes de que lo haga. Dice, y esa es una excelente habilidad que cualquier persona puede tener, ¿no? Dice, yo recuerdo cuando estaba en esa etapa corporativa, dice, una vez que tomé un avión y me reuní con un cliente muy importante. Y realmente, o sea, yo sabía exactamente qué es lo que esa persona me iba a decir antes de que me lo dijera. Dice, me parecía increíble, dice, pero ese es otro beneficio, ¿no? O sea, aumentar o incrementar tus habilidades telepáticas, pues cuando lo estás practicando. And we have another question here, Seal. We have and a comment. So we have from Judy. Judy says that she has had many changes in her life just by practicing presence. And she says, and I have seen those changes in my business, in my family, and also I'm just better in helping my clients. So that's a comment from Judy. So thank you so much, Judy, and thank you so much for sharing this. Gracias, Judy, por tus comentarios de todo el equipo de Cihuatlán y felicidades también por eso. And then Erica,
Erica, she says she was in the workshop that we deliver in November in Mexico City. Yeah. And Yeah. she's asking, oh, so is that like the exercise that you asked us to do, Raul? Dice, would that mean that I can do that, practicing it with another person, or actually to any point if I don't have another person? Oh my gosh, well, what do you want to tell her about that? This is great feedback. What do you want to say to that, Raúl? Sí, dice, le acabo de leer, Erika, tu pregunta. Dice, es como el ejercicio que nos pusiste. O sea, ¿se puede más beneficios hacia una persona o cualquier punto fijo? La idea, Erika, es que pues con el ejercicio lo puedes practicar contigo misma o lo puedes practicar con otra persona, y tal y como lo describe Sil, si no tienes otra persona, lo puedes hacer, o sea, enfocándote en cualquier entorno, en cualquier punto fijo. Lo que sí les menciono mucho es que el beneficio de la presencia se acumula. Es decir, es mejor hacerlo constantemente, continuamente, que hacerlo por periodos muy prolongados y después dejar de hacerlo, ¿no? O sea, mientras más uno lo está practicando constantemente, pues eso es mejor. Y Mario has another question. So, in the workshop, you do it gradually or in gradient. And then he said, so yeah, you do it on workshops that I've been, you do the exercise on a gradient. Is that the optimum way to do it? I mean, is that the way we should do it by ourselves? It depends on how much practice this is my opinion. It depends on how much practice you've had with being present. How much have you practiced it? If I'm getting ready to go on stage, for instance, I've been practicing presence for a long time. If I get ready to go on stage, I always do that exercise before I go out there so I can be more myself and not be self-conscious and all those other things. I don't do 5, 10, and 20 or 1, 2, and 5. I do probably 2 minutes, and maybe if I feel like I need another 2 minutes or another 5 minutes, I'll do that. But I do it based on my need, based on the situation. But if I want to practice it truly at home and do the whole exercise, I would use the same format because it works. That's the best format. That format was designed by Alan. Those periods of time, that's directly from Alan. So, entonces, Mario, le acabo de leer en inglés tu pregunta, en donde nos dices, en el taller se hace de manera gradual, vamos de poco a poco hasta hacer periodos más prolongados. Dices, es la manera óptima de realizarlo cuando lo practicamos por nuestra cuenta. Y entonces sí él responde, dice, bueno, depende de persona a persona. Dice, depende de tus necesidades personales, depende del tiempo que tienes en ese día, de tu configuración. Dice, y esta es mi opinión. Dice, algunas veces, y depende también de cuánta experiencia tienes haciendo presencia, ¿no? ¿Qué tanta habilidad tienes al hacer la presencia? Dice, algunas veces lo practico por algunos minutos solamente, pero yo diría que cuando realmente quiero practicarlo, pues sí lo hago exactamente de la misma manera que lo vamos ejecutando en cada uno de nuestros talleres. Dice, de hecho, esos formatos o ese formato, esa secuencia de tiempo gradual de menos a más, esa es la secuencia gradual o el formato que Alan Walter diseñó de manera específica para practicar la presencia. Entonces, depende del día, depende del tiempo que tienes, pero bueno, también cuando lo quieres practicar de la manera más óptima, pues sí es mejor seguir ese formato. And then we have still another question, which is great. We have a lot of questions. Can we do one more thing, Raul? Yes. I want to say something to Mario. Like if I was getting ready to go to work, you know what I mean, and I wanted to do presence, I would make it winnable for myself, just like doing the gratitude process. You can spend 20 minutes on gratitude, or you can spend 5 minutes on gratitude. Both of them are beneficial. Same thing with presence. You may not want to get up and do 5, 10, and 20, before you go to work. Depends on how much time you've allowed. But if you do a little bit, it's definitely going to create your day and put you in a green zone way.
Ujú. Dice Sil, bueno, antes de ir a otra pregunta, porque yo le acababa de decir que tenemos otra pregunta en el chat, me dice, bueno, hay algo más que le quiero compartir a Mario, dice Sil, dice, también hay que hacer de la práctica de la presencia una situación en donde tú puedas ganar. Dice, te voy a dar un ejemplo. Si hoy yo no tengo tanto tiempo y no puedo hacer el ejercicio completo, ¿no? De 5 minutos, 10 minutos, y luego 20 minutos, pues bueno, practico la presencia en el tiempo que tengo disponible el día de hoy. A lo mejor otros días uno se levanta y simplemente no tienes el deseo, ¿no? De hacer el ejercicio completo, pero en lugar de no hacerlo, dice, sí va a ser muy benéfico hacer cuando menos una pequeña porción o una pequeña cantidad del ejercicio, aun cuando no quieras hacer el ejercicio completo, ¿no? De los 5, 10 o 20 minutos, porque aunque sea una pequeña porción o una cantidad de tiempo pequeña, eso es suficiente y te va a ayudar para configurar tu día de una manera más óptima, de una manera mejor. Dice, eso es algo que yo quería compartirle también a Mario. And Sil, we have another question. This is from Arturo. And Okay. Hello, Arturo was on the workshop that we did in November. And Yes. so he has a really interesting question. He said, 2 times I was practicing presence by myself at home, and I just had a really weird sensation. It was almost like if I was like 2 beings on one, you know, or 2 beings being the same. So it was a really weird feeling. And then from that, I just decided to, to stop it. So my question is, and he says, and I really felt that. So is that out of the reality? Is that normal? Is that common to feel that? Well, I don't think it's not, I don't think it's, what do you call it, abnormal? I definitely don't think it's abnormal. I'm going to evaluate here. Possibly you were able to get bigger than your body or bigger than your identity that you were wearing, which can make you feel quite separate from it, which is not a bad thing. But also, if you've never experienced that before, it can, and not knowing what that is, might leave you feeling, ooh, what is that? What happened? But normal, I would say, yeah. Most people, when they start to do presence, a lot of times they get much bigger than their body and separate from whatever they're sitting in or who they're being, which is not a bad thing. It's just you being more you. So I would say, please keep practicing. But typically people tend to be fearful of what they don't know or the unknown and what they don't understand. So a lot of times they pull back. So that's probably what you run into. And Raul, please add your comments on this question as well. Mm-hmm. Let me just translate. Entonces, Arturo dice, tiene también una pregunta. Dice, en 2 ocasiones experimenté la presencia practicándola solo. Dice, una sensación muy extraña, como si fuéramos 2 seres en uno mismo. Y de pronto decidí suspenderla. Dice, en verdad sentí algo fuera de la realidad. ¿Es normal sentir eso? Entonces, Arturo, ya le traduje tu pregunta a Sil en inglés. Y entonces lo que Sil acaba de responder es que dice, obviamente estoy evaluando aquí a partir de tu pregunta. Dice, pero es que cuando practicamos la presencia, dice, muchas veces aumentamos nuestra conciencia, aumentamos nuestro tamaño y muchas veces somos más conscientes de muchas cosas que no habíamos sido conscientes antes. Es más, pudo haber sucedido que simple y sencillamente fuiste más grande que tu cuerpo, lo cual causa una cierta separación o desidentificación de tu cuerpo o de la identidad que normalmente estás vistiendo o utilizando día con día, pero cuando no se ha experimentado eso antes, cuando no se ha sentido eso antes o cuando no se cuenta con el conocimiento en relación a lo anterior, pues sí, puede ser una sensación extraña. Ahora, a tu pregunta, ¿normal? Yo diría que sí.
Porque simplemente cuando estamos practicando la presencia y nos volvemos más grandes que nuestro propio cuerpo, ¿no? O la identidad que estamos vistiendo, pues es una sensación nueva, ¿no? Es una sensación distinta. And what I would say, so the great news for Arturo is that he's going to be on the workshop in January. So I'm sure that he's going to find a lot of right answers, connected to that in the workshop in January. Y bueno, lo que le acabo de decir a Sil es que las buenas noticias para ti, Arturo, es que, pues bueno, yo sé que tú vas a asistir al taller que Sil va a impartir el 17, 18 y 19 de enero. Entonces, eso también te va a dar muchas respuestas correctas y conocimiento correcto en relación a tus propias experiencias. And then Sil, he's asking as well, how many times a day would be advisable to do presence? As much as you need to do presence. I mean, whatever suits your needs. I mean, a lot of times people go out for lunch and then, or maybe they, it's good to do it when they get back in before they start the rest of the day. Or sometimes, you can have something really, really great happening and you just feel like, oh my God, this is bigger than life. Maybe you need to get a little bit grounded or be present. Or if you had a conversation that's not very pleasant, you might want to take a moment to get present, or just depends on the situation. But if you feel unpresent, I would say stop, get your clock out, take a moment, turn it on for 1 minute or 2 minutes and just practice being there. See what happens to your mood and then go on about your day and get your tasks that you're wanting to accomplish that day. Get on because the more present you are, the more intelligence you have. I don't know if you guys have realized this, but the more your intelligence goes up, you're able to actually usually do things at even a faster pace because you're just so much more aware. Uh-huh. Dice, realmente, regresando a otra pregunta de Arturo, dice, ¿cuántas veces al día es recomendable practicar la presencia? Dice Sil, pues realmente esto depende de cada quien, o sea, depende de las necesidades de cada quien, depende de cómo va tu día específicamente. Dice, algunas veces quieres practicar la presencia antes de alguna cierta actividad específica o antes de conversar con alguna persona específica. Dice, pero realmente depende de ti, realmente depende de cuánto tú lo quieras practicar, de cuánto tú lo quieras hacer. Dice, lo que sí yo diría es que si te estás sintiendo ausente, ¿no? O con cierta falta de presencia, distraído, disperso, dice, ese es un buen momento para hacer una pausa y practicar el ejercicio y regresar a un estado consciente, presente, ¿no? Dice, eso es algo que sería muy importante, pero realmente depende de cada uno de ustedes, de lo que quieran lograr, de lo que quieran conseguir en el día. So I'm just curious, have I met Arturo? No, I don't think so. I didn't do a life plan with him? No. Oh, okay, good. Okay, the name sounded familiar. Okay. So let me ask you this. If we've answered all the questions, would you guys like to know some benefits, some more benefits? Like there are 8 relationship benefits. Mm-hmm. And when a person is present. Would you like to know those? Dice, bien, parece que he respondido a todas estas preguntas iniciales. Dice, ¿qué les parece si les comparto? Dice, creo que tengo por aquí otros 8 beneficios. Dice, 8 beneficios de estar presente, de practicar la presencia. Dice, y muchos de ellos se relacionan con, pues, el tema de las relaciones, ¿no? Nuestro entorno. Dice, ¿les gustaría conocerlos? Ok. Okay, consistent, correct, and effective alignments, which lead to much greater harmony with your partners, business, marriage, kids, friends, anything. Let me just translate that one, Sil. Okay. Dice otro beneficio de estar presente, dice, es una alineación correcta
de manera consistente. Dice, y esto va directamente de la mano con ser capaz de crear más armonía. Y obviamente con más armonía, esto se aplica en tu negocio, esto se aplica con tu familia, con tus hijos, en cualquier relación. Dice, y esto es otro beneficio de practicar la presencia, ¿no? O sea, ser capaz de tener alineación de una manera correcta, de una manera más consistente, por lo tanto, producir mayor cantidad de armonía. Okay, improved physical health and energy, and more laughter and a playful outlook. Dice, también se incrementa la energía física y sobre todo una actitud más jovial, una actitud más alegre hacia la vida. And I just want to tell you guys one thing. For those of you who have children, sit down and do it with your children. You might start off with 30 seconds with your kids, make it into a little game, and it will hugely change your relationship. Dice, incluso dice, este es un tip que les voy a dar a todos ustedes que, pues, que ya son papás, ¿no? Incluso pueden ir incorporando la idea, el concepto de la presencia de una manera muy simple, de una manera muy gradual. O sea, solamente hagan presencia, pero por 30 segundos nada más. Dice 30 segundos nada más con sus hijos, dice incorporándolo de una manera gradual. Dice, y esos 30 segundos pues tienen el poder de transformar su relación para bien. Dice, obviamente pocos minutos sin obligarlos, ni mucho menos, pero esos 30 segundos pueden ser suficientes para que ellos vayan contactando los beneficios y también la idea, ¿no? De estar presente. More honest and open communication at home and at work. Dice, otro beneficio es que se da más honestidad y más apertura en tu comunicación. Dice, obviamente en tu hogar, pero también en tu negocio. An example would be what happened with that boss that I had when I first started using this technique. At first, he stopped and asked me, "What are you looking at?" And then I just told him, "Oh, I'm being more focused with you, just focusing on what you're saying." He ended up asking me to handle things for him in the office just because of the way I changed. He noticed my presence. Dice, un ejemplo de lo que te acabo de mencionar es, por ejemplo, ese jefe que te mencionaba al inicio del webinar, que yo tuve hace muchos años, ¿no? Ese jefe negativo. Él se dio cuenta de los avances, él se dio cuenta del progreso que yo tuve e incluso pues cuando tuve ese episodio, ¿no? En donde él me dijo, ¿qué me estás viendo? Y yo simplemente le dije, bueno, solamente estoy presente aquí contigo. Él se dio cuenta del aumento, del incremento de mi presencia, de mi enfoque, de mi concentración. Y a final de cuentas empezó a pedirme actividades más específicas. O sea, me volví como su asistente, ¿no? Como una persona que realmente lo apoyaba, que realmente lo ayudaba, ¿no? Simplemente porque él notó, o sea, mi cambio, mi enfoque en mi presencia. A vastly increased confidence and conviction in leading others. Dice, y también lo que sucede es que se incrementa esta convicción y esta confianza en ti mismo y también confianza en ti mismo para dirigir o para liderar a los demás. Dice, ese es otro beneficio de estar presente o practicar la presencia. And you know, there's a lot of talk nowadays about people just want to have connection. Well, when you're present, you have a greater capacity for a genuine emotional connection with others. Dice, y este siguiente, dice, está muy de moda. Hoy en día ustedes se dan cuenta que mucha gente habla, ¿no? Pues de tener mayor conexión, ¿no? Y cuando tú practicas la presencia o cuando tú realmente estás presente, puedes conectarte, pero no de una manera superficial, o sea, conectarte de una manera genuina, o sea, de una manera profunda, pues con las personas que están a tu alrededor. Dices, eso es otro beneficio. Life and relationships with people become easier and fun. Dice, otro beneficio es que las relaciones con las personas a tu alrededor se vuelven más divertidas, más placenteras, pero también es más fácil mantener las relaciones. And lastly, for the 8 relationship benefits,
You're able to consistently be in the zone. Nothing minor here. Dice, y finalmente, dice, adicional a estos beneficios que les he compartido de estar presente o de practicar la presencia, es la capacidad para mantenerte en la zona consistentemente. Dice, y obviamente ese es un beneficio, dice, un poco importante, dice Sil. Okay, so are there any other, you guys want to open it up? You want to open it up for some questions, or you have any other comments, Raul, you'd like to make? Yep. Dice, bien, dice, hay espacio si alguno de ustedes tiene más preguntas, dice, o simplemente comentarios que nos quieran hacer. Dice, Raúl, también siéntete en libertad de compartir. Y sí, miren, simplemente lo que yo quisiera hacer, muchos de ustedes ya lo saben, a lo mejor algunos de ustedes no, pero Sil va a estar con nosotros, pues ya, prácticamente mañana empieza el 2020, va a estar en enero. El día 17, 18 y 19 de enero, este es un taller especial que Sil va a impartir en la Ciudad de México y es un taller realmente reducido. O sea, es un taller, yo calculo que va a ser un taller más o menos para unas 10, 12 personas, lo cual pues les va a dar un beneficio tremendo, ¿no? De tener la enseñanza directamente de Sil Stanford durante estos 3 días. Y sobre todo por lo que Sil compartía al inicio de la transmisión, es decir, una parte es el entrenamiento o la práctica de la presencia y otra parte es también tener el conocimiento, el entendimiento, los procesos, ¿no? La técnica correcta, pues para que tú te mantengas consistentemente en la zona, ¿no? El taller se llama Mejorando la Vida y pues yo pudiera decir que es la obra maestra de Alan Walter, es el último taller que él diseñó, el último taller que él impartió en vida. Yo les puedo comentar que fue el primer taller que yo tomé. De hecho, yo conocí a Alan en el 2008. Fue el último taller que él impartió, el último taller que él diseñó. Y lo que les puedo decir es que eso cambió mi vida, ¿no? Pero para muchos de ustedes que ya han leído el libro, que ya nos han acompañado, ¿no? En talleres introductorios, pues muy probablemente su siguiente paso sea hacia un taller pues ya más en forma y verdaderamente configurarse para arrancar este 2020 pues de la mejor forma. So basically what I share, Seal, is just around the workshop, and it's a great timing, you know, because you're going to be here with us on the 17th, the 18th, and the 19th of January for this 3-day workshop. And I was just saying to them that sometimes what you need, it's obviously practicing the drills, but sometimes you need the knowledge and sometimes you need the tools, the techniques, the processes, you know, to really keep yourself in the green zone. I just said to them that I had just the honor to meet Alan in 2008 and that last workshop that he delivered and that last workshop that he just designed, I shared with them that I think that's a masterpiece of Alan, you know, that last workshop that he designed and taught. So for many of them that have watched, you know, the webinars or read the book, or even if they have attended to the small intro programs that we have done, it's just a great time, you know, to go and do your next step and really set up yourself for 2020. That was basically what I shared with them. Oh, thank you. And I would like just to say a couple of things that Alan told me, because, you know, this is the last course that he taught before he, you know, got sick and passed in 2009. And his comments about this course was his whole intention and reason for writing this course was so that he could give people the tools to keep themselves in the green zone every day. And so you actually get processes that we use when we deliver professional sessions that you can run on yourself to keep yourself in the zone and which helps you accomplish what you want. So that's I think you said it so well, Raul. You said that it was a masterpiece, and there were processes that he released. You know, you've heard me say this many times, that some of these processes on this course that he wrote, I mean, they were
the last processes he wrote, it's so positive, life-changing processes that you'll actually have if you attend this course and can take that home and use it every day of your life. And if you feel nice, you can use it on others. Sí, dice Sil, dice, sí, dice, ahora que Raúl lo menciona, dice, yo tuve la oportunidad de platicar en varias ocasiones con Alan mientras él estaba escribiendo este curso, mientras él estaba diseñando este curso, y él me decía que toda su intención y todo el propósito que él tenía para diseñar este último curso, ¿no? Que él tuvo la oportunidad de escribir y de diseñar y también impartir el curso para mejorar la vida, su única intención era darle a las personas las herramientas necesarias para mantenerse todos los días en la zona verde. Dice Sil, vas a tener acceso a múltiples herramientas en este curso. Dice, algunas de esas herramientas son herramientas y son procesos que nosotros mismos utilizamos en nuestras sesiones de procesamiento profesional, herramientas que nosotros mismos utilizamos en nuestros clientes, y vas a tener acceso a ellas. Dice, muchos de estos procesos fueron algunos de los últimos procesos que Alan diseñó, que Alan escribió, y son procesos, dice, muy valiosos, dice, muy positivos, y que realmente están enfocados a esa intención de que la persona mantenga o se mantenga a sí misma en la zona verde consistentemente. And we have a comment, Seal, from Nestor. He says, thank you so much, Seal and Raul, and thank you so much for sharing this wonderful exercise, the exercise of being present. Thank you so much. Thank you so much for your comments. I really appreciate it. And you may need to translate what I wrote, because it's mostly in English except for one word. Y dice, sí, dice, Raúl, hazme el favor de traducir lo que acabo de poner en el chat, dice, porque todo está en inglés, excepto mi mensaje inicial. Dice, gracias a todos, dice, espero que todos hayan aprendido, espero que vengan y tengan la oportunidad de participar en este taller con nosotros y aprender los procesos que pueden utilizar para mejorarse a ustedes mismos. Dice, y si ya te sientes muy bien, dice, pues simplemente hacer que tu vida sea mejor, que tengas un feliz año nuevo, y vamos a hacer que el siguiente año sea muy bueno también. Incluso Sil decía, ¿no? Si obviamente para las personas que no están en su mejor momento, pues pueden utilizar todas estas herramientas para mejorarse a sí mismos. Pero si ya te está yendo muy bien y si te va muy bien en la vida, también aprender estas herramientas te puede ayudar, ¿no? A que tú puedas mejorar pues la habilidad y obviamente a las personas que están a tu alrededor. So I just read it, Sil, in Spanish. Okay, love. Well, if no one else has any more questions, I think that's it, unless you want to share some more, anything else. Yeah. I'm just gonna share with them, the special that we have, if they sign for that workshop as a result of this webinar, so that we're, let me just share that special, which is basically, the life plan and 4 hours of processing. That's what we are, a special offer. So I think that's really, really cool for them to know. Dice Sil, creo que eso es todo. Si no hay más preguntas, y le digo, no, Sil, espérame, le dije, voy a compartir con ellos la oferta especial que tenemos para las personas que se conectaron pues a este webinar, y obviamente para las personas que se inscriban para este taller especial que va a impartir Sil Stanford en la Ciudad de México 17, 18 y 19, tenemos una oferta muy especial. La oferta es la siguiente: la inscripción normal son $1,995 por los 3 días, $1,995 por los 3 días, pero lo que vamos a hacer con las personas que se inscriban a ese taller especial impartido por Sil como resultado de este webinar es que les vamos a dar un obsequio muy especial. Dice, un obsequio que normalmente solamente hacemos cuando hay talleres presenciales, y es un obsequio de vas a obtener 6 horas de trabajo 1 a 1 con un coach, con un consultor. Las primeras 2 horas son para obtener tu perfil personal de las zonas, y vas a tener 4 horas de procesamiento profesional. Y el procesamiento profesional, dependiendo del coach que te sea asignado, es mínimo $100 por hora. Entonces, pudieras hablar
de un obsequio que te estaríamos haciendo simplemente por inscribirte a este taller, un obsequio de más de $600. Y en realidad, pues bueno, sería mayor la cantidad, eso depende del coach que te sea asignado para hacer esas 6 horas de trabajo personal. Las primeras 2 horas es para obtener tus perfiles personales de la zona y las otras 4 horas es para hacer tus sesiones de procesamiento profesional. Entonces, ese es un enorme regalo, dice Sil, dice, ese es un regalo enorme, eso lo vamos a hacer únicamente para las personas que se inscriban a ese taller como resultado de este webinar. So, I just share with them, Sil, that special. I don't know if there's anything else that you would like to share, Sil, before we finish this call, before we finish the webinar? Yeah, well, I typed in the little chat box that God, that's a huge gift. I don't know if anybody that I know of has ever given that much away to sign up for a course. So that's a huge special. The other thing I wanted to say, I was counting the number of processes that they will get. Most seminars you go to, they don't give you processes that you can go home and use the rest of your life. They will get 6 processes on this course that I can think of, probably 6 or 7 or 8 processes in their course pack. It's a 70-page course pack. Very, very valuable, processes and bulletins written by Alan that is yours to take home and use on yourself. The other thing is the lectures are actually translated in Spanish that you'll be getting to see, which is phenomenal. So just wanted to point that out. I do hope to see you guys because it is life-changing for the better. Y dice Sil, dice, bueno, no, mi único comentario, dice, ya lo puse en el chat, dice, wow, dice, ese es un regalo enorme, dice, no creo que hayamos hecho ofertas tan grandes como esa anteriormente, dice, por tomar pues este taller de Mejorando la Vida, dice, ese es un gran obsequio, y dice, no, estaba contando también el número de procesos que las personas van a recibir, dice, son como 6 procesos de este tipo de procesos que nosotros utilizamos en nuestras sesiones de procesamiento profesional. Y dice, y tomen en cuenta algo, dice, en la mayoría de los seminarios o talleres a los cuales las personas asisten, no en todos les dan las herramientas o las técnicas específicas. Dice, aquí tú te vas a llevar, dice, es una carpeta más o menos que tiene 72 páginas, dice, y ese contenido de 72 páginas, dice, muchos de ellos son procesos como los que te estoy mencionando, algunos de esos son ejercicios prácticos y también boletines que fueron resultado de la investigación de Alan. Entonces es algo muy completo. A mí me encantaría que pudieran asistir, a mí me encantaría que puedan acompañarnos en este taller porque de verdad va a ser algo muy especial y también les va a ayudar a iniciar el año 2020 de la mejor manera. And if nobody else has any other questions or anything, I guess that would be it. All right. Y dice sí, bueno, y si no hay más comentarios, creo que eso será todo. Dice, muchas gracias a todos and thank you so much, Sil. Thank you for creating the space and creating the time for being here with us. And I think that it was great. I mean, great. Mario is saying, thank you so much, Sil. Thank you so much for doing this and have a great day and a happy and prosperous 2020. So I think that it was just fantastic. Nestor is saying, thank you so much, Sil and Raul, for sharing this exercise. So it's just fantastic. So thank you, Sil. And well, we'll see you soon in next year, which is actually starting tomorrow. That's right. And thank you. Please say thank you to everyone for dialing in. It's been an honor to connect to you on this last day of 2019 and to get to wish you a happy new year for 2020. Dice, y bueno, por favor, Raúl, hazle saber a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy que estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por crear el espacio, por conectarse con nosotros en este día que es muy especial, el último día del año 2019 y les deseo un fantástico 2020. Pues muchas gracias a todos, gracias por habernos acompañado y ya lo saben, pues bueno, vamos a estar impartiendo este taller el 17, 18 y 19 de enero. Les pongo por aquí mi dirección de correo electrónico en caso de que necesiten
mayor información o simplemente si quieren estar conectados directamente con nosotros. Se los pongo por aquí en el chat, ese es mi correo electrónico, en dado caso que quieran asistir a este taller especial que va a impartir Sil Stanford en enero, es raul@potencial-mediolibre.com. Ahí me pueden escribir directamente en dado caso que quieran más información, en dado caso que quieran asistir. Gracias de verdad por habernos seguido, gracias también por habernos acompañado durante todo este año 2019 y pues bueno, vamos a estar retomando los webinars tradicionales la próxima semana, el martes a las 11 de la mañana, y vamos a continuar con el capítulo número 13 del Libro de los Secretos. Soy Raúl Rivera, gracias a todos por habernos acompañado, estoy seguro que esto fue de mucha utilidad para todos. Un abrazo para todos, que tengan un fantástico fin de año y un inicio extraordinario para el 2020. Un abrazo para todos, hasta la próxima. Thank you so much.